En las conferencias introductorias del psicoanálisis lacaniano del siglo XXI nos preparamos para nuestra sexta fecha, con nuestro sexto invitado, que nos acompaña hoy desde Medellín, Mario Elkin Ramírez. Hola Mario Elkin, buenos días. Hola Andrea, es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos preparamos para tu conferencia que va a ser impartida el 28 de abril, la próxima semana. La has titulado Sacrificio, Alienación y Separación. Y mi pregunta es, estas dos nociones de la alienación y la separación son elementos opuestos pero fundamentales en la teoría lacaniana para la constitución del sujeto. Tal cual, las elegí porque están entre el seminario 10 y el seminario 11. El seminario 10, sabemos, de Lacan, se llama La Angustia, y el 11, que era normalmente el que iba a llamarse Los Nombres del Padre, de ese Lacan solo dictó una sola lección, no lo continuó, había un contexto político allí en juego y tuvo que volver a comenzar. Hasta el 10, él había dedicado cada año a comentar un texto de Freud. Los primeros fueron los textos sobre la técnica, luego fue los textos sobre el narcisismo, después el caso Schreber, etcétera. Entonces así se fue yendo el seminario 1, el 2, 3, hasta el 10, la angustia. Pero a partir de ciertos eventos en los cuales él es expulsado, él dice excomulgado de la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, entonces él tiene que cambiar de lugar, cambiar de escenario, ya no en el hospital, sino Santana, sino que es llevado por Althusser y otros a la Escuela Normal Superior. Es ahí donde conoce a Jacaranda Miller, y entonces tiene que empezar a hacer una nueva serie de seminarios, y por eso elabora el 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, donde introduce precisamente estas dos nociones, alienación y separación. Son movimientos lógicos de la constitución del sujeto. Es muy importante leer en ese seminario en detalle en qué consiste, porque es, digamos, la manera como Lacan retorna a Freud, tomando sus textos, poniéndolos en un nuevo paradigma epistemológico que es el que vive Lacan, no solamente a partir del estructuralismo, sino a partir de otras corrientes de pensamiento ya más contemporáneas a nosotros y alejadas más de la construcción del siglo XIX, en la cual se basó Freud, muy en la línea biológica. Aquí ya está la lingüística, la lógica antigua, la lógica moderna, la topología y una serie de contexto cultural muy importante que hace posible leer a Freud de otra manera, y es lo que hace Lacan, leyéndolo obviamente en alemán. Entonces, él reordena los textos que hablan de la constitución del sujeto en Freud, como la introducción al narcisismo, como también el texto sobre los 2 principios del suceder psíquico, ya ha trabajado la denegación, es decir, una serie de textos donde Freud va dando cuenta de cómo se construye el aparato psíquico en relación con la madre, en relación con un otro siempre, porque en psicoanálisis siempre pensamos, por ejemplo, a diferencia de la psicología piagetiana, que no hay una mónada cerrada con ideas innatas, sino que más bien es en la corriente empirista donde se piensa
un sujeto construido a partir de la relación con un otro, con la madre, con la familia, con el entorno. Y es allí donde sucede la alienación, una alienación al otro, pero es una alienación fundante. No es la alienación como se pensaba, por ejemplo, en el marxismo, que era una constitución a partir, por ejemplo, del sistema, de los aparatos ideológicos, de la cual había que desprenderse, sino que aquí es una alienación fundante del sujeto. Es en la relación con el otro, con la madre, con la familia, con la escuela, con la sociedad, con la ley, con la lengua, que nos constituimos con el lenguaje. Eso es lo que él llama el gran otro. Y al mismo tiempo habla de una separación, que es el otro movimiento lógico. Pero es una separación que ya no es del orden de los significantes fundadores, las palabras a partir de las cuales se eligen el otro para constituir su propia neurosis y su propia manera de ser en el mundo, sino de separación de un objeto de goce. Entonces, mientras la alienación, Lacan ha escrito el estadio del espejo para mostrar cómo nos tomamos por la imagen del otro que creemos que es la nuestra y donde anticipamos, digamos, nuestra subjetividad en una identificación para poder salir, digamos, del desamparo originario y constituirnos con base en imagen y semejanza a esa imagen. Esa sería la manera experimental de pensar la alienación, pero ya no solamente en una dimensión de imagen, sino de palabras, lo simbólico. Y hay ese otro movimiento de separación de los objetos que producen, digamos, la condensación de nuestro goce, es decir, de algo que es más allá del principio del placer, pero que tiene unas raíces profundamente pulsionales y que nos conduce a otro movimiento lógico de fundación de nuestra subjetividad, alienación y separación. Van juntas, no son sucesivas, pero hay una cierta fenomenología en la cual uno se da cuenta, con ejemplos a nivel cultural, cómo eso acontece. Por ejemplo, lo más abstracto es lo de la separación, pero eso es absolutamente concreto en la clínica o en la fenomenología social. Un niño se separa de la madre no solamente en el momento en que nace, ahí hay una separación. Lacan habla de eso en 1936 en Los complejos familiares, que aquí fue traducido como la familia. Ahí hay una separación. Se separa de la madre al nacer, se separa de la madre al ser destetado, pero también sigue otra serie de separaciones en la vida. En la cultura colombiana, por ejemplo, se separa el niño de la madre y la madre del niño cuando va a la guardería. Y eso hay un drama. El niño a veces siente que lo abandonaron allí, no quiere irse, está aferrado a los barrotes de la casa, pero luego encuentra que hay otros compañeritos, de que hay unas jardineras, de que hay otras personas que vienen a sustituir, en cierto modo, a la madre. En cambio, la madre está en la casa pensando, ¿cómo estará? ¿Qué voy a hacer con este tiempo libre? ¿Será que tengo otro hijo? No, son apenas 4 horas y de los dos lados se vive la separación. Después viene otra gran separación cuando el joven, que sigue siendo para la madre mi niño, pero ya tiene 18 años, se va al servicio militar y hay que ver el drama de las madres pegadas de las rejas mirando cómo su hijo se va a pagar el servicio militar. Luego él regresa, pero ya regresa otro, es como un rito de paso, donde se supone que viene ya en posición de, no de hijo, sino de un adulto,
pero 15, 20 días después vuelve y entra en el circuito familiar del niño de la casa, pero después viene la gran separación de la madre. Se casa y en las culturas populares o vive en la misma casa o construyen el segundo piso o muy cerca en las clases un poco de clase media, clase alta, tampoco se pierde el vínculo y cada 8 días están allí muy reunidos, muy juntos. Es un poco como en la tradición italiana, española, de ahí venimos. Entonces, esa separación, ¿cuándo se da? Aquí la vemos difícil, pero es una manera, digamos, cuasi folclórica de mostrar lo que es la separación del objeto, porque en realidad es la madre como objeto de amor, como objeto nutricio, como objeto de una eroticidad. Pero eso también aparece como un tiempo cuando uno se separa, digamos, de las amistades del colegio, de las amistades de la universidad, la separación, por ejemplo, en la jubilación de los compañeros de trabajo, siempre eso está allí, eso de de la separación de los objetos de amor. Siempre está en juego ese movimiento como fundador de subjetividad, pero al mismo tiempo como pérdida de los objetos que causaron el deseo. Los hijos cuando se van, etcétera, siempre está allí. Y lo de la alienación también, porque uno sigue alienándose, digamos, de manera fundadora a otros sistemas, por ejemplo, a un sistema de pensamiento, a una religión, a otro lenguaje, en fin, o a movimientos culturales, políticos, deportivos. Ahí también vemos muy vivamente esa alienación. Hay que ver, por ejemplo, en el extremo, los fanáticos políticos, los fanáticos del fútbol, los fanáticos religiosos, donde incluso fanáticos a nivel en los movimientos intelectuales, donde no solamente es una filiación ideológica, sino que allí también se mueven pasiones. Y eso también es posible pensarlo desde la lógica de la alienación y la separación. Y dentro de todo este planteamiento, el lugar del sacrificio. Ah, de eso es de lo que vamos a hablar, porque justamente mi hipótesis es que Lacan iba a desarrollar una teoría del sacrificio en ese seminario interrumpido. Como dice Miller, ese seminario inexistente, ese seminario del cual tenemos una sola lección. Esa lección es una teoría del sacrificio en psicoanálisis y entonces hay que ver qué función cumple el sacrificio, tanto en la alienación como en la separación, tanto del lado de la alienación a la cultura, a la creencia, al ideal, como el objeto sacrificado del lado de la separación de los objetos que causan el deseo o que condensan el goce. Digamos que esa es una bisagra no elucidada suficientemente en el psicoanálisis y al cual he dedicado un año de investigación. Y un poco eso es lo que voy a transmitir en la conferencia. Qué interesante. ¿Y qué podríamos, digamos, contar brevemente, ¿no? Porque va a ser el espacio de una conferencia, quizás el lugar, pero este evento histórico, esta salida de Lacan, de la IPA, ¿cómo la podemos narrar para la gente que no es, digamos, cercana al psicoanálisis, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese momento es un momento muy importante también de separación, dolorosa, porque Lacan era un didacta, un psicoanalista formado en la IPA, muy trabajador, había hecho programas de enseñanza, había participado en instancias, participado en los congresos, en fin, de ahí venía una cierta legitimidad, una cierta garantía, pero como él comienza no solamente a desarrollar una enseñanza, sino también a encontrar que hay mucho dogmatismo
en las formas, que hay mucho dogmatismo en la manera como Freud trabajaba, pero enseguida esa manera de trabajar Freud la volvieron en cierto modo estándares de funcionamiento a nivel de la clínica. Toda novedad que allí se introducía comenzaba a leerse como una cierta herejía. Y Lacan era muy consecuente con lo que él estudiaba, descubría, trabajaba. Por ejemplo, se dio cuenta que el tiempo de las sesiones no podía ser un tiempo cronológico, sino un tiempo lógico en relación a cómo un sujeto que comienza a hablar y que comienza a descubrir ciertas cosas de su inconsciente, a develarlo. El consciente comienza a develársele de manera pulsátil, porque no es una consistencia que siempre está ahí, sino que se revela. Y se revela en instantes. Por ejemplo, el instante de un sueño, el instante de un lapsus, el instante de una práctica asintomática. Todo eso son momentos en que el inconsciente se revela. Y el analista está allí para sancionar ese momento, para indicarlo, para interpretarlo, para capturarlo. Y eso no puede ser regulado por un tiempo cronológico, así sea de 30 minutos, 45 minutos, una hora. No es el tiempo cronológico, sino que es el tiempo en el cual el sujeto invierte en ver eso que pasa en su inconsciente, en comprenderlo y en cierto modo en concluir a partir de la comprensión con algo que ha capturado y que no solamente se trata de saberlo, sino de hacer con. Y eso no solamente se pasa en el curso de un análisis, sino también en cada sesión. Y muchas veces eso, para alguien, como todos comprendemos en tiempos distintos, para alguien eso puede ser que invierta 10, 15, 20 minutos o una hora y otros otro tiempo distinto. Luego entonces el estándar del tiempo en una regulación cronológica, Lacan lo puso en cuestión y por ahí comenzó la disputa hasta que a él lo expulsaron y en cierto modo lo ofrecieron como objeto de un sacrificio, expulsándolo de la IPA, para él vivida de una manera muy, muy dramática, porque él incluso compara su expulsión con la de Spinoza de la comunidad judía, donde hay que ver la contundencia, donde nadie le podía hablar ni en esta vida ni en la otra a Spinoza. Todo el mundo le tenía que dar de espalda. Realmente es una dimensión de forclusión, forcluir a alguien. Tiene esa fuerza. Y pienso que Lacan eso lo sufrió, pero no solamente se trata de una cuestión de su patos, sino que también se trata de que eso lo impulsó a que él enseguida pudiera fundar su escuela, de la cual nosotros, por ejemplo, después de tantos años, somos el resultado. Entonces no es un acontecimiento histórico banal, sino que, como todo acto, tuvo sus consecuencias y nosotros hacemos parte de esas consecuencias. Un enorme gracias, Mario Elkin, por este espacio. Sin duda, el honor es nuestro al poder contar con tu transmisión. Nos vemos el 28 de abril.